¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Qué preciosos alabanzas, amén. Es un privilegio y una bendición poder venir delante de la presencia del Señor para alabar y adorar su nombre, amén. Y cuando lo hace uno debe hacerlo con todo el corazón, amén. Con todo el corazón, con todas las fuerzas. Porque si lo hace uno para otras cosas, ¿por qué no lo va a hacer uno para Dios? Amén. Hace poco fui al estadio de la Ciudad de México a ver el partido de México contra Ecuador. Y hermano, pues grité mucho, especialmente los goles de México. Fue una experiencia bonita, pero si eso hace uno para cosas pasajeras, ¿cómo no lo va a hacer delante de la presencia del Dios Todopoderoso? Amén. Entonces, hermano, cuando alabe a Dios, alábele con todo su corazón. Dice que en su presencia hay libertad. Y Dios se mueve en medio de ¿qué? De la alabanza. No estamos hablando de desórdenes, pero sí estamos hablando que cuando usted le alabe, apasionese por alabarle. Rinda su corazón delante de Él. Porque si alguien lo merece es Él. Decía ese canto, de tal manera nos amó, que su vida no escatimó. Lo dejó todo para venir y a morir por usted y por mí. ¿Cómo no va a ser digno de que olvídese de la vergüenza de alzar la mano? No, usted alce la mano. Usted, imagínese que está solo aquí con Dios, alabándole y adorándole. Y ríndase delante de su presencia. Dice otro canto que no hay lugar más grande que estar a los pies de Él, reconociendo su majestad y reconociendo lo poco que somos nosotros, indignos, pero Él nos concede venir a Él y poder gozar de su presencia, amén. Y todo por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí, amén. Pues gloria a Dios, vamos a entrar a la palabra y bienvenidos todos los que son de casa, los que nos visitan. Es una bendición que estén aquí, que estemos juntos como pueblo de Dios para venir delante de su presencia, adorarle como hablaba, y también algo muy importante, escuchar su palabra de Dios, ¿verdad? Porque su palabra es nuestra comida, nuestro alimento, amén. Entonces, aún, hermano, más importante que la comida física, que la comida física obviamente te fortalece, te nutre, te da energías para vivir aquí, pero va a llegar un tiempo en que ya esa comida, por más que comas saludable, no vas a pasar de donde ya, ¿verdad? Va a llegar el cuerpo. Pero esta comida te sirve aquí, te sirve por la eternidad. Entonces, ¿cómo, hermano? Por eso es tan importante la palabra del Señor. Y vamos a seguir, ¿verdad? En Mateo. Estamos en el capítulo 13, este precioso capítulo. Toda la palabra es preciosa, pero conforme tú las vas estudiando y meditando y Dios te va hablando con estas verdades, pues es algo precioso. Y esto que hemos estado viendo en su palabra de las parábolas del capítulo 13, para mí, hermano, está siendo de grande bendición. No sé para usted, pero para mí sí, hermano. Entonces, estamos en la última parábola. Es la parábola de la red, y vamos a estar viendo del Mateo 13, versículo 47 al 52. Mateo 13, versículo 47 al 52. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre de Jesús: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir
de dientes. Verso 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, Señor. Te agradecemos ante todo por la bendición de poder reunirnos, venir delante de tu presencia, poder adorarte, poder contemplar tu hermosura, tu santidad, tu belleza a través de los ojos espirituales que nos has abierto. Gracias porque ahora nos concedes la bendición de poder meditar en tu palabra que, Señor, es viva, es eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que tiene la intención de hablar a nuestras vidas, de enseñarnos, de confrontarnos, de redarguirnos, de prepararnos para vivir la vida que tú nos has llamado a vivir en Cristo, Padre. Ahora, Señor, sabemos que es tu Espíritu Santo el único que puede llevarla adentro de nuestro corazón para que dé el fruto con el cual tú la mandas. Y eso es lo que pedimos en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo mis palabras, obrando en mi mente y en mi corazón, y llevando esas palabras, Señor, a los corazones de tus hijos que se han tomado el tiempo para estar aquí en esta mañana. Que este momento sea un momento, Señor, personal para cada uno, en los cuales, Señor, cada uno se disponga a sentarse a tus pies y oírte hablar. Y, Señor, nuestros corazones sean sensibles para escuchar tu voz y humildes para aceptar lo que tú nos muestras, lo que tú Señor, nos enseñas en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, quita toda ansiedad, quita toda preocupación, quita toda distracción. Y, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control en este momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. En forma de introducción, hermano, y dando un poco de contexto a la enseñanza de hoy, que es la última parábola, ¿verdad?, que nos da el capítulo 13 respecto a la parábola de la red. Vemos que en este capítulo 13, ¿verdad?, hay un cambio en el ministerio de Jesús, de lo que Él ha venido haciendo desde que comenzó su ministerio. Ahora vemos que en este capítulo 13 Jesús cambia su enfoque. Lo cambia de un enfoque general a toda su audiencia. Ahora Él lo cambia y le da prioridad a una enseñanza esencial que sus discípulos, aquellos que verdaderamente han puesto su fe en Él y que le siguen con un corazón sincero, necesitan comprender. Entonces, este capítulo 13 de esto se trata, estas parábolas de esto se tratan. Jesús hace un cambio en la manera que está ministrando y cambia el rumbo de alguna manera, de la manera que está haciendo las cosas, para concentrarse y enfocarse en enseñarle a sus verdaderos seguidores verdades espirituales que ellos necesitan comprender y que van a ser muy necesarias para su caminar en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esencial? Esencial hace referencia a algo que es fundamental, algo que es necesario, algo que es indispensable y es muy importante. Entonces, esta enseñanza era algo esencial que Jesús necesitaba enseñar a sus discípulos y obviamente a todos el creyente a través de las generaciones. Entonces, esencial hace referencia a algo fundamental, necesario, indispensable y muy importante. Algo que es base para entender y comprender una situación, un concepto o un proceso. Mateo 13:11
Jesús dijo esto a sus discípulos. Él le respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los ¿qué? Misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esta es la respuesta que Jesús les da a sus discípulos cuando le dicen: oye, ¿por qué ahora estás hablando de esta manera? Y Jesús les responde esto, dice: porque a vosotros, ustedes, los creyentes verdaderos, los que me siguen de corazón, a ustedes se les ha concedido la gracia de poder saber, de poder entender, de poder comprender los misterios, cosas que no han sido reveladas antes a nadie, pero que ahora ustedes tienen el privilegio de parte de Dios de poderlas comprender. ¿Qué se está refiriendo Jesús cuando dice misterios? Como les decía, Jesús se está refiriendo a verdades de Dios que se han mantenido en secreto hasta el tiempo que Dios ha determinado que sean reveladas. Eso quiere decir, cuando está refiriéndose Jesús aquí a misterio, a verdades de Dios que antes no eran conocidas, que por la voluntad de Dios se había mantenido sin revelar. Misterio es algo que no se entiende o que no se puede explicar fácilmente. Porque aunque Dios se había hablado a través de los profetas en el Antiguo Testamento y había mostrado de alguna manera su plan de salvación, había cosas que no habían sido claras y que nadie todavía llegaba a comprender, pero ahora se había llegado el momento, ¿verdad?, de que Dios revelara eso que hasta ese momento había sido un misterio. Los misterios del reino de los cielos son todas aquellas verdades que de alguna forma habían sido escondidas a través de la historia de la humanidad, pero ahora en este tiempo Jesús vino a revelarlas personalmente. Digo, ahora como creyentes y a Jesús que le está hablando a sus discípulos, les está diciendo: a ustedes se les concede la gracia de poder comprender las verdades espirituales del ministerio, de los misterios del reino de los cielos. Estas verdades, hermano, solo se pueden comprender por revelación divina. No es algo que la mente humana y natural puede, ¿verdad?, percibir o puede comprender verdaderamente o discernirlas. Estas verdades solo se pueden comprender por revelación divina, por medio del Espíritu Santo. Entonces, por eso que solamente los verdaderos creyentes pueden recibir esta revelación. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu de Dios en sus corazones. Y para el hombre natural, que está muerto en sus delitos y pecados, que no tiene el Espíritu Santo, es imposible que pueda comprender estas cosas. Amén. Efesios capítulo 3, verso 3 al 5 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, porque que por revelación, ¿qué dice Pablo? Que por revelación me fue declarado ¿qué? El misterio, como antes lo he escrito brevemente. Verso 4. Perdón, pensé que lo estaban viendo en la pantalla. Voy a leerlo una vez más. Verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, dice Pablo, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por qué? Por el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, verso 7. Les voy a dar tiempo para que vayan ahí. Primera de Corintios capítulo 2, verso 7 dice:
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, este misterio del reino de Dios sobre su plan para redimir al mundo y la forma en la cual Dios ejecutaría este plan no es algo que se le ocurrió a Dios, ¿verdad?, de último momento, sino Dios formó este plan desde antes de la fundación del mundo, pero no había sido revelado en su totalidad. Y ahora, ¿verdad?, a través de la llegada de Cristo, Dios, ¿verdad?, ahora lo va a revelar completamente, esos misterios. Aunque su plan y la forma en que lo llevaría a cabo había ya sido establecido desde antes de la fundación del mundo, de alguna manera permanecía escondido hasta antes de la llegada de Jesús y la manifestación del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿verdad?, con la aparición de Jesús en este mundo, por medio del Espíritu Santo, esas verdades ocultas son reveladas a quienes, a los hijos del reino de Dios. ¿Quiénes son los hijos del reino de Dios? Aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como único y verdadero Salvador. Ahora, ¿cuál es el propósito de Jesús con las enseñanzas de estas parábolas a sus discípulos? Bueno, el propósito de Jesús, como hemos estado viendo, es que Jesús quiere cambiar la forma que ellos piensan. Ese es el propósito de estas parábolas aquí. Jesús quiere cambiar la forma que ellos piensan. O sea, Jesús quiere reprogramar sus ideas preconcebidas que ellos tienen. Es lo que quiere hacer Jesucristo. Ahora, ¿qué son ideas preconcebidas? Ideas preconcebidas son formas de pensar que se han asumido como una verdad sin haber sido examinadas o cuestionadas para comprobar su veracidad. Eso es lo que significa ideas preconcebidas. Formas de pensar que se han asumido como una verdad sin haberlas examinado o cuestionado para comprobar su veracidad. Muchas veces, hermano, esas creencias o formas de pensar son solamente suposiciones basadas en tradiciones o en experiencias personales que terminan adoptándose como una verdad absoluta, la cual tiende a influir en la vida de esas personas y por esa influencia y por esas suposiciones, ¿verdad?, ellos de esa manera se conducen, de esa manera juzgan, de esa manera actúan en esta vida, en las cosas, por esas ideas preconcebidas que las han asumido y las han adoptado como una verdad y realmente nunca se han preocupado en cuestionarlas si verdaderamente es la verdad. Entonces, hermano, los discípulos sabemos que se habían convertido de verdad. O sea, habían puesto su fe en Cristo y le seguían sinceramente. Pero entonces, hermano, también vemos que en su mente ellos tenían confusión. Aunque eran convertidos sinceramente, en su mente estaban confundidos respecto a cómo sería el Mesías, cómo se establecería el reino. Muchas cosas ellos estaban confundidos en su mente, aunque sinceramente estaban siguiendo a Jesús. Y por eso es el motivo y el propósito de estas parábolas, para de alguna manera transformar su manera de pensar, quitar a un lado esas, ¿verdad?, cosas, ideas preconcebidas y dirigirlos en la verdad de Dios. Ese era el propósito. Entonces, hermano, lo vemos nosotros del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, ¿verdad?, donde Jesús dice varias veces: oíste que fue dicho. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Se les ha enseñado o han oído. Y una de las cosas que decía: oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, será culpable. Esta verdad espiritual que Jesús expresa aquí tiene la intención de cambiar el concepto equivocado de lo que es pecado para Dios y dónde nace el pecado que ofende a Dios. Porque ellos pensaban que el pecado consistía solamente en hacer el acto sexual. Pero mientras ellos nada más lo mantuvieran en el corazón y en la mente, no había ningún problema. Podían presentarse delante de Dios y ofrecer sacrificios y creer que estaban bien. Pero ¿cuál es lo que Jesús les está diciendo? Está cambiando de alguna manera su forma de pensar, que está equivocada, y les está queriendo decir, ¿verdad? Tiene la intención de cambiar el concepto equivocado de lo que es pecado conforme ellos piensan, y quiere decirles dónde nace, dónde inicia el pecado. Pues Dios no solamente juzga los hechos, sino mira el corazón. Por tanto, su manera de pensar respecto a la obediencia a Dios en sus mandamientos debe de cambiar, porque ellos pensaban, mientras no cometa el acto sexual, estoy obedeciendo a Dios, estoy obedeciendo al mandamiento. O mientras no mate a alguien, ¿verdad? Físicamente, puedo odiarlo en el corazón. Y dice, no, les voy a enseñar una verdad espiritual de cómo son las cosas verdaderamente en el reino de Dios. El pecado inicia en el corazón. Y Dios ve el corazón. Y Dios juzga el corazón, no solamente el acto. Por tanto, su manera de pensar respecto a la obediencia a Dios y a sus mandamientos debe cambiar conforme la verdad espiritual que Jesús les está revelando, y deben de hacer a un lado la forma que pensaban antes si no está de acuerdo con la enseñanza de Cristo. Y así muchas veces nosotros estamos convertidos, seguimos a Cristo sinceramente, pero seguimos pensando de la misma manera, seguimos atados a esas ideas preconcebidas, a tradiciones donde crecimos con nuestra familia, con nuestras colonias, en nuestras ciudades, en cosas que hemos asumido como una verdad, y dejamos que eso ahora como cristianos siga determinando cómo vivo, cómo pienso, qué decido, cómo actúo. Cuando ahora se nos revela la verdad de Dios y nos dice exactamente cuál es el corazón de Dios y qué espera de todo aquel que dice ser hijo de Dios. Obviamente el cambio y la transformación empieza en el corazón, pero de ahí tiene que florecer, tiene que dar fruto y tiene que manifestarse en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, en tu manera de hacer las cosas. Cuando yo les digo, hermanos, de aquí del púlpito, y les digo, no, pues que no sean creyentes que se conforman con venir el domingo aquí y luego se van y viven la semana como quieren. Yo no estoy hablando de que usted tiene que ayunar todos los días y que tiene que andar en las calles predicando y que tiene que hacer esto y que tiene que hacer. No, lo que estoy queriendo decir es que viva como creyente en su trabajo, con su vecino, con su familia. Cuando estás solas. No estoy diciendo que tiene que hacer y hacer para demostrar que es cristiano. Es que viva como cristiano. Aun cuando usted está solo en sus pensamientos. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y no solamente venir, sentarte a oír aquí y luego ir y hacer lo que tú quieres y hacer la palabra a un lado. Porque entonces, si la palabra no está gobernando en tu vida, nunca vamos a ser perfectos, nunca vamos a, ¿verdad? Siempre vamos a quedar cortos, pero la intención, la sinceridad, la disposición, la acción intencional de buscarlo debe estar ahí. Porque es entonces cuando Dios te va a dar la fuerza para hacerlo. Si no, no. Mateo capítulo 13 tiene 7 parábolas, como le digo, que Jesús usa para revelar esas verdades. Hablando, antes de pasar a este punto,
viendo todo esto, lo esencial que era para Jesús enseñarle esto a sus discípulos, porque quería cambiar su manera de pensar, viendo que aún en nuestros días como creyentes, esto es algo que nos mantiene como creyentes abajo, fuera de su voluntad, sin propósito, sin ganas de hacer nada. El Señor puso en mi corazón que después de acabar el capítulo 13, hacer un receso de Mateo y hacer una serie sobre la necesidad de la transformación de nuestra mente. Y es lo que vamos a hacer después de Mateo. Una serie sobre eso, basado obviamente en lo que la Biblia dice. Pero aquí, dice Mateo capítulo 13, tiene 7 parábolas que Jesús usa para revelar verdades espirituales que los seguidores de Cristo necesitan comprender como fundamento del proceso de la misión que se les ha encomendado y del carácter que debe adoptar mientras espera el regreso de su Rey y Señor Jesucristo. Veíamos, hermanos, que la primera parábola, la parábola del sembrador, nos muestra la realidad de las diferentes respuestas que habrán cuando se predique el Evangelio. La segunda parábola, que es la parábola de la cizaña y el trigo, nos afirma que la existencia del bien y el mal juntos en este mundo son parte del plan soberano de Dios. Pero también vemos en esa parábola la promesa de Dios que hará justicia en su tiempo, poniendo a cada uno en su lugar. Por tanto, nosotros como creyentes somos llamados a tener paciencia y a dejar todo en las manos de Dios, pero al mismo tiempo, mientras Jesucristo regresa, debemos predicar el Evangelio y orar por la salvación de aquellos que no tienen a Cristo. La parábola, ¿verdad?, de la semilla y de la mostaza, estas dos parábolas nos aseguran que aunque el reino de Dios comenzó, ¿verdad?, en esta tierra humildemente y pequeño, tiene el poder y la influencia para crecer y afectar las vidas humanas, y nada va a poder pararlo. Aunque se ha intentado de generación en generación, ¿verdad?, parar el crecimiento del reino de Dios y que la palabra siga tocando los corazones, pues no se ha logrado ni se logrará. Amén. Porque ya Jesucristo lo dijo aquí. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla preciosa nos resalta el valor incalculable e infinito del reino de Dios. Y espero que esta semana haya meditado usted en eso. Espero que le haya cruzado por la mente y se haya acordado, ¿verdad?, que si verdaderamente somos creyentes y verdaderamente hemos apreciado el valor de pertenecer al reino de Dios, Dios debe ser la prioridad. Lo espiritual debe ser la prioridad. Nada se puede comparar con el reino de Dios y ser parte de él. Ahora, la parábola de hoy, la parábola de la red, nos va a advertir otra gran verdad que tiene que ver con el juicio y el castigo a la maldad y al pecado. Y eso es exactamente el enfoque principal de esta parábola. Aunque es parecida a la verdad que expresa la parábola de la cizaña, en esa parábola el enfoque del mensaje principal era la realidad de la coexistencia del bien y el mal juntos durante, ¿verdad?, este periodo del reino de Dios. Ese era el punto principal, que la maldad y el bien de alguna manera van a coexistir juntos hasta la venida del regreso, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta última parábola de la red, la verdad que se desea comunicar es la realidad del juicio y el castigo al final de los tiempos, como algo que merece toda nuestra atención porque tendrá lugar en el tiempo que Dios ha establecido. Es algo que va a suceder exactamente como Jesús está diciendo que va a suceder. Amén. Y nosotros debemos de creerlo y debemos de esperarlo de esa manera. Versículo 47 dice: asimismo, el reino de los cielos
es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Ahora, aquí compara Jesús al reino de los cielos con una red, pero no cualquier red. Hay diferentes tipos de redes, pero aquí Jesús está refiriéndose a una red de arrastre, una red muy grande, una red que es comercial y es eficaz para llevar a cabo una grande cantidad de pesca. ¿Cómo funcionaba esta red? Era una red muy grande, se atoraba en una orilla del mar o del lago, y la otra orilla la agarraba un barco o un bote. Empezaba a ir hacia el medio, hasta que llegaba a estirarla toda. Esta red tenía flotadores arriba y tenía pesas abajo, para que se mantuviera en la superficie, pero al mismo tiempo bajara profundamente. Cuando el bote o el barco llegaba hasta donde tenía que llegar, descender, empezaba a venir con dirección a volver a cerrar a donde estaba la otro extremo de la red. ¿Okay? Entonces, de esa manera, como una red muy grande, profunda, iba arrastrando a su paso todo lo que se le atravesara. Entonces, ¿qué pasaba cuando ya llegaba a la otra orilla a conectarse con el otro extremo de la red? Una vez llena, el versículo 48 dice, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Bueno, aquí nos habla entonces de la separación. Ahora, después de haber arrastrado la red hasta la orilla, venía el trabajo de la separación. No todo lo que venía en esa red era bueno. No todo pasaba la prueba de calidad para comer o para ponerlo en el mercado. Por tanto, la tarea ahora era separar lo bueno y deshacerse de lo malo, porque en esa red iba de todo. Ahora, un comentarista decía que durante el transcurso en el que el barco se dirigía a llevar ese extremo de la red al extremo que estaba en la orilla, todos los peces o las criaturas marinas ni cuenta se daban a dónde iban. Y aunque tal vez de repente la red les tocaba, lo único que hacían era nadar más fuerte y pensaban que estaban bien. No fue hasta que llegaron hasta donde estaba el otro extremo cuando ya vieron que no había salida o escape para ellos. Ellos estaban, esos animales, esos peces, ¿verdad? No se daban cuenta de su destino que les esperaba. Cuando sentían el toque de la red, solo se movían hacia adelante, ignorando por completo que llegaría el momento que ya no podrían escaparse de la realidad que les esperaba cuando las dos puntas de la red se juntaran. Y así vemos que también a veces cuando, en este mundo, cuando le habla uno a la gente de lo que le viene, de lo que espera conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Lo ignoran y siguen sus vidas. Pero va a llegar el momento que se va a llegar ese fin del siglo, donde ya no va a haber para dónde ir. Y entonces tendrán que enfrentar su realidad. El verso 49 dice, y así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Por qué dice los malos de entre los justos? O sea, el enfoque está en apartar a los malos, porque está hablando de juicio y castigo. Pero no dice los malos de los buenos. Es que no hay buenos. No hay buenos. La Biblia dice que no hay ni uno solo. Pero sí hay justos, porque hemos sido pronunciados justos por Dios, justificados por nuestra fe en Cristo. Y esa va a ser la diferencia.
No es porque tú y yo seamos mejores o merezcamos más, sino porque por tu fe en Cristo, por mi fe en Cristo, hemos sido pronunciados justos delante de Dios. Y cuando Cristo te ve a ti y me ve a mí, ve a Jesucristo en nosotros. Dice, así será el fin del siglo. Lo que Jesús está diciendo aquí es una verdad absoluta. Es una verdad inmutable. O sea, es una verdad que nunca cambia. Porque ahora en el mundo, ¿verdad?, hay muchos cambios, constantemente cambia la manera de pensar, las filosofías, las modas, todo cambia. Pero la palabra de Dios nunca cambia, es inmutable. Siempre permanece, siempre en lo mismo. Lo triste es que a veces, aún en iglesias creyentes, ahora en vez de permanecer en la palabra fiel, ¿verdad?, adoptan los conceptos y las maneras del mundo, porque dicen que pues la palabra tiene que cambiar y ajustarse dependiendo la cultura y dependiendo. Es una mentira del diablo esa. La palabra nunca cambia. La palabra siempre permanece. Y esta verdad es inmutable y es absoluta. Independientemente de las perspectivas de la humanidad, que la humanidad tenga al respecto, esta verdad no cambia nunca a pesar de las circunstancias o las opiniones personales, porque no es una verdad relativa, donde esta verdad se presta o se sostenga, se preste o se sostenga de la opinión o la convicción de cada persona, porque esto es algo que oyes constantemente ahora diciendo, bueno, pues yo tengo convicción en esto, pero en eso no tengo convicción. Y depende de la convicción de cada uno, así va a vivir la vida cristiana. No se trata de lo que tengas convicción o no, se trata de lo que la palabra de Dios dice. Porque la verdad de Dios no es relativa. No puede tener cada uno su verdad respecto a la palabra. La palabra de Dios es absoluta y es inmutable. Y es igual para todos. Y no podemos excusarnos como el mundo, ¿verdad?, quiere tomar relativo. Oh, pues eso es verdad para ti, pero para mí no es. No. La verdad de Dios es la verdad para todos. Pero dependiendo tu comunión con Dios, tu deseo de servirle, tu deseo de consagrarte, tu deseo de serle fiel, tu deseo de obedecer, es como vas a. Esas son las mentiras con las que el diablo engaña al pueblo de Dios ahora en estos días. Oh, pues yo no tengo convicción en eso. Sino dice Jesús, así será, así va a suceder, el día va a llegar, ténganlo por seguro. Llegará el día final donde esta verdad se cumplirá y el juicio de Dios se llevará a cabo, donde Dios hará justicia y dará pago a cada uno según su respuesta a la invitación de Jesús de venir a Él para recibir perdón de pecados y salvación y pasar a ser parte de su reino. Fíjese que no se dice basado en tu conducta, basado en lo que tú hagas, no, es basado en tu respuesta al ofrecimiento que hizo Jesús, venir a mí. Porque solamente en Jesús hay salvación, solamente en Jesús hay perdón de pecados, solamente en Jesús hay justificación. El que no entre por esa puerta no puede obtener la salvación, no puede ser justificado, no puede ser llamado justo, porque solo la sangre de Jesucristo nos justifica. Y esta verdad es algo que va a suceder en el tiempo de Dios. Vendrá el final, se hará el juicio. Habrá castigo para todos los que rechazan esa invitación del Señor Jesucristo. Nadie se va a escapar, por más rico, por más famoso, por más inteligente, por más guapo, por lo que sea. Nadie se va a escapar. Hebreos 9:27 dice, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio de Dios.
Verso 49, segunda parte, dice, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Saldrán los ángeles. Vemos entonces una vez más que los ángeles son escogidos por Dios para llevar a cabo el juicio que tendrá lugar al final de los tiempos. Y eso lo veíamos también en el verso 41 de este capítulo, donde vemos a los ángeles involucrados de alguna manera, separando la cizaña del trigo y llevando a cabo el juicio de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 10 dice, porque es justo, dice Pablo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con ángeles, dice, de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, dice Pablo, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que Dios le va a dar su pago justo a cada uno en el tiempo de Dios, ¿verdad? Que van a recibir su pago, que sus ángeles y Jesucristo van a estar encargados de este juicio y van a, ¿verdad?, como le digo, juzgar a todos aquellos que decidieron no hacer caso del evangelio y rechazar al Señor Jesucristo, y van a sufrir, ¿verdad?, por la eternidad, dice aquí, van a estar excluidos de la presencia de Dios todos aquellos que rechazaron a Jesús. Pero ustedes, dice, por haber creído el mensaje que les dijimos a nosotros del evangelio, ustedes van a estar en su presencia de Él por la eternidad. Dice, y apartarán los malos de entre los justos. La realidad del juicio de Dios, hermano, va a llevar a esa separación que estamos viendo aquí. Sin importar cuál sea la opinión personal de cada ser humano, la palabra de Dios es clara y es la única verdad digna de confianza, porque todo pasa, pero su palabra es fiel y verdadera y nunca va a pasar. Mateo 24, 36 al 41 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día, dice, que Noé entró en la arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, entonces estarán dos en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué nos dice esto, hermano? Obviamente que ese tiempo va a llegar, va a suceder como Jesús lo está diciendo. No sabemos el tiempo exacto cuando Dios lo va a llevar a cabo, ¿verdad? Pero va a suceder como Dios lo ha determinado. Ni los ángeles lo saben, pero va a suceder. Pero el punto, hermano, a considerar aquí es que va a suceder, que es una verdad absoluta, inmutable, independiente de la opinión personal de la humanidad. Cuando dice aquí como los días de Noé, ¿qué decían en los días de Noé? Cuando Noé le decía que iba a acabarse todo y que, ¿verdad?, iba a llover, y que estás loco, ¿verdad? Eso no es posible. La gente se decía, nunca había llovido antes. Entonces no creyeron, rechazaron el mensaje, siguieron con su vida ignorando la advertencia de la verdad del cielo comunicada a través de Noé, como
En este tiempo se ignora cuando uno predica el Evangelio y advierte de lo que va a suceder, ¿verdad? La gente nos juzga de locos, la gente dice eso no es posible y siguen viviendo sus vidas como ellos quieren. Pero ¿qué pasó con Noé? Ese día llegó tal como Dios lo había advertido y cuando quisieron ayuda, ¿qué? Ya era, dice que querían que les abriera la puerta y ya no, ya habían perdido su oportunidad. Verso 50, y los echaron en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mucha gente se niega a creer en la existencia del infierno, pero lo que sorprende aún más es que algunos que se nombran seguidores de Jesús también comparten esta idea de que no hay infierno. Eso es lo más sorprendente. Lo puedes esperar de un incrédulo, alguien, ¿verdad?, que no cree en la palabra, pero aún personas, grupos que se nombran seguidores de Jesús, ¿verdad?, niegan la existencia del infierno. Pero las Escrituras, hermanos, son claras al respecto al tema de la existencia del infierno. Es más, Jesús fue el que más habló del infierno. Jesús fue el que más habló del infierno. Les voy a dar unos versículos nada más para que vean mucho más, pero dice Mateo 5:22, hablando Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Mateo 18:9 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado ¿dónde? Al infierno de fuego. Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y ir ¿a dónde? ¿Quién habló todo esto? Jesús. El infierno es algo real. La separación, el juicio, el castigo es algo real. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice. Algunos, ignorantemente, cuando se toca el tema del infierno, incrédulamente, ¿qué hacen? Se ríen y dicen, ¿verdad?, que quieren ir al infierno, porque ahí van a poder seguir echando fiesta, ¿eh? Se imaginan un lugar donde van a seguir con sus amigos tomando y bailando y haciendo todos los deseos de su carne. Y a la misma manera creen como Celia Cruz en ese canto que dice que la vida es un carnaval, ¿verdad? Pero no, se van a encontrar con la sorpresa de que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es algo triste, pero el diablo los tiene engañados. No hay cosa más lejos de la realidad que esa forma de creer. La Biblia es clara y dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso describe una agonía interminable. Nunca acabará. Estarán apartados de Dios, estarán en la oscuridad, excluidos en un tormento eterno. Aunque la Biblia también habla de que habrá diferentes grados de castigo dependiendo del pecado de cada uno, de cualquier forma será algo espantoso y terrible para todo aquel que vaya a ese lugar. Marcos 9:48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. ¿Qué es nunca? Nunca. Imagínense, morir quemado ha de ser lo más horrible. Pero aún aquí, humanamente, el dolor va a durar hasta que el cuerpo se desintegre y se haga cenizas y se acabó el dolor. Será algo horrible, pero será momentáneo. Pero ahí no será momentáneo. Será una agonía eterna, donde el dolor no va a acabarse nunca. Bueno, hay un debate en que si los que no están en Cristo van a tener otro cuerpo diferente. Sabemos que los cristianos la palabra es clara, donde dice que tendremos un cuerpo resucitado, porque ¿verdad?, un cuerpo corrupto no puede
era heredar lo incorruptible del reino de Dios. Sabemos que sí, pero ahí no está claro. Pero me inclino más porque sí van a tener, es pensamiento propio, no puedo probarlo con la palabra, porque pues dice que nunca se va a consumir, nunca se va a acabar. Y así como nosotros necesitamos un cuerpo, ¿verdad?, glorificado para vivir eternamente con Dios, pienso que también ellos van a tener un cuerpo donde van a experimentar esa agonía eterna, ese sufrimiento. Pero eso no, como dice Pablo, lo digo yo, no lo dice la palabra. O sea, no lo puedo comprobar así, a ciencia cierta, hay un debate. Verso 51, Jesús le dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Jesús le hace esta pregunta, ¿a quién? A sus discípulos. Y ellos le respondieron, ¿qué? Sí, Señor. Ya ven como Jesús quería cambiar su mente, su forma de pensar, y era, ¿verdad?, súper necesario, era fundamental que ellos entiendan estas cosas. Y por eso les dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. O sea, lo que Jesús le está diciendo, ¿han cambiado su perspectiva y su forma de pensar respecto al reino de Dios? ¿Han hecho a un lado esas ideas preconcebidas, erróneas que se habían formado en sus mentes respecto a las formas y los tiempos del establecimiento del reino de los cielos? ¿Han entendido que en este periodo de tiempo así es necesario que suceda porque esa es la soberana voluntad de Dios? ¿Y qué le dijeron? Sí, Señor. Ahora preguntemos nosotros esa pregunta. ¿Hemos entendido esto? Porque así como era esencial para ellos, es esencial para nosotros. Verso 52 para terminar, dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Un escriba, hermano, era un experto en la ley y en las escrituras. Su misión de ese escriba era estudiar e interpretar los textos religiosos y especialmente el Torá. O sea, eran maestros de la ley ellos. Lo que Jesús les está diciendo con esto a sus discípulos es que a pesar de que ellos eran hombres, ¿verdad?, que no habían sido preparados o instruidos en las escuelas, ¿verdad?, judías famosas por los maestros o los rabinos famosos de esos tiempos, a pesar de que ellos eran considerados por la sociedad como hombres incultos o faltos de sabiduría, para él, para Jesucristo, ahora ellos estaban siendo graduados y capacitados para enseñar las verdades espirituales del reino de Dios como todo un escriba. Es lo que básicamente lo está comparando Jesús. A pesar de las opiniones, a pesar de que ustedes no asistieron a estas escuelas rabínicas, ustedes ahora, ¿verdad?, están preparados y capacitados para anunciar las verdades del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahora ellos habían sido receptores de las verdades espirituales del reino de Dios en su totalidad. Ellos habían sido enseñados con las verdades del reino, tanto del Antiguo Testamento como ahora del Nuevo Testamento. Pues sabemos, hermanos, que toda la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Pues las dos son importantes y se complementan para tener el correcto entendimiento del plan redentor de Dios para la humanidad. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús también por último en esta parábola? Es advirtiendo, haciendo una advertencia. Pero esta advertencia no es una advertencia de alguna manera con ira, no es una advertencia con desprecio, sino es una advertencia que nos muestra el corazón de Dios. Es una advertencia que nos deja ver su gracia y su misericordia. Porque cuando tú tienes a alguien que amas, es como yo, mis nietos ahorita son y lo ando cuidando.
y sé, no lo quiero dejar que se acerque o que agarre, o sea, un lugar que se vaya a caer, un lugar que se vaya a quemar, y le estoy advirtiendo, pero no estoy advirtiendo enojado sino porque lo amo y no quiero que se haga daño. Esta advertencia de Dios nos muestra su corazón, nos muestra su amor, nos muestra su gracia, nos muestra su misericordia. Al decir la verdad, lo que Él desea es salvar. No quiere que nadie vaya a ese lugar. No quiere que nadie experimente ese castigo. Engañar o ocultar la verdad para no incomodar a alguien es no amar a la persona. Yo puedo estar aquí y predicarte de muy puro amor y olvidarme de estas cosas, pero entonces realmente estoy desobedeciendo a Dios primeramente y no te estoy amando, porque te estoy ocultando algo que es esencial y es importante. Ocultar la verdad, no advertir, es no amar. La gente dice, Dios es amor, ¿cómo puede castigar a una persona así? No creo que exista el infierno, Dios no puede ser así si es que existe. Al contrario, por cuanto Dios es amor, no desea que nadie se pierda y por eso advierte del juicio y del castigo eterno para que nadie vaya ahí. Pero Dios provee el escape, pero ya está de cada persona la responsabilidad de aceptar esa provisión. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ezequiel 33:11 dice, diles, Dios le dijo al profeta, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos pues de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Nos muestran y nos reflejan el amor de Dios, su gracia y su deseo de que nadie termine en el infierno. Pero el infierno es una realidad. El castigo es una realidad. El día del juicio es una realidad. Y tenemos que tenerlo en cuenta y no perderlo de vista. La enseñanza que viene el domingo termina con el capítulo y de ahí vamos a entrar a la serie que les comunicaba. Entonces, hermano, ¿entendieron? No me digan sí, Señor, porque yo no soy. ¿Pero entendieron? Sí, hermano. Okay. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el enorme privilegio de poder venir delante de ti y poder ser receptores de esta verdad espiritual. Que, Señor, terminará siendo la diferencia entre la vida y la muerte. Señor, terminará siendo la diferencia entre el castigo, Señor, y el gozo de la vida eterna a tu lado. Que esto, Señor, nos fortalezca, que esto nos motive, que esto nos impulse, Señor, a permanecer en ti, a mantener nuestro corazón y nuestra mirada en las cosas espirituales, las que permanecen para vida eterna. A no perder de vista, Señor, que no somos nada, que estamos de pasada en este mundo, que nuestra ciudadanía no es aquí, sino está en el cielo, Padre. A no perder de vista que ese día va a llegar tarde que temprano, Señor, y aunque nosotros ahora en Cristo hemos sido justificados, Señor, tenemos una misión, y esa misión, Señor, es vivir siendo luz, vivir como es digno de ti, como es digno de un cristiano verdadero, pero también
anunciar tu evangelio a aquellos que están en condenación, a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados como nos encontrábamos nosotros, Padre. Seguir advirtiendo de esta verdad, aunque no quieran oír, seguir, Señor, y no callar las verdades que tu palabra nos enseña de la realidad del día que llegará en el cual, Señor, como dice Hebreos, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto enfrentará el juicio, Padre. Que no nos cohibamos, que no nos avergoncemos, que no retengamos esta verdad si es que verdaderamente amamos aún a nuestros familiares. Tal vez a veces no les queremos mencionar estas cosas porque no queremos ofenderlos, Señor, porque nos preocupamos más por su aprobación que por tu aprobación. Perdónanos y ayúdanos. Obviamente ayúdanos a ser prudentes, a ser sabios, al decir estas cosas, al comunicar estas cosas, hacerlo con amor, hacerlo con gracia, hacerlo con sabiduría, Señor, pero no callarlas, Padre. Y ayúdanos nosotros, Señor, a esperar con paciencia, aunque la maldad en este mundo, Señor, existe y existirá hasta ese día que tu Hijo regrese. Nosotros debemos de tener, ¿verdad?, eso en mente y ser pacientes, esperar en ti, sabiendo que va a llegar un día en que tú harás justicia, Señor, y darás su recompensa a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tus hijos y, Señor, ayúdanos a entender la necesidad fundamental de cambiar nuestra forma de pensar y deshacernos de esas ideas preconcebidas y dejar que tu palabra transforme nuestra manera de pensar para ser cristianos bíblicos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.